Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar. Hoy día vamos a ver ya la parte final de los ácidos nucleicos, lo que es el ARN y todo, y sus funciones, ¿sí? A ver, un repasito, ¿ya? A ver, en los seres vivos existen dos moléculas muy importantes, el ADN y el ARN, ¿no? Estas son las moléculas que almacenan y transmiten nuestra información Genética. genética, las moléculas de la herencia, ¿no? Que guardan y van a transmitir su herencia. Estos, tanto el ADN como el ARN son dos compuestos o moléculas de naturaleza orgánica, porque llevan cadenas de carbono con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Siempre llevan 5 elementos, ¿no? Son moléculas muy grandes, llamadas Moléculas. macromoléculas enormes, ¿no? Ellas transmiten nuestra herencia, son específicas, significa que cada ser vivo tiene diferencias con otro ser vivo en su material genético, aunque las diferencias no son tan grandes, pero esas pequeñas diferencias que hay entre un ADN y otro permiten la diversidad de la vida, ¿no? Ahora, ¿para qué tenemos ADN y ARN? Estas moléculas dirigen la elaboración de las Proteínas. proteínas. Con esa información las células van a fabricar sus proteínas, ¿no? Ahora, se encuentran en todos los seres vivos. En el caso de los virus, ¿cómo es el caso de los virus? Si no son seres vivos, ¿de qué está hecho un virus? Puede ser. Puede ser ADN o puede ser ARN, nunca los dos, ¿ah? Y envuelto de moléculas como proteínas, ¿no? Los virus no son seres vivos. Ahora, sigamos. ¿De qué está hecho el ADN y el ARN? De unas moléculas chiquititas que se encadenan, llamadas Nucleótidos. Nucleótidos. Muy bien, son cadenas de millones de nucleótidos. Todo nucleótido o unidad del ADN y el ARN lleva tres componentes. Una Pentosa. puede ser riboso, desoxirriboso, una base Nitrógeno. Nitrogenada. y el grupo fosfato, correcto, muy bien. Miren, esto es importante para lo de hoy día. En el caso de la pentosa, que es la unidad del ADN y el ARN, en el centro va a ir una pentosa, significa un azúcar de 5 carbonos, acá lo tenemos. Y los carbonos se cuentan así, carbono 1, como se mueven las agujas del reloj, ¿ya? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 1 de la pentosa se va a unir a la base nitrogenada por un enlace glucosídico. Y el carbono, miren, no, acá se equivocan mucho los alumnos. El carbono último, que es el quinto, se va a unir al grupo fosfato por un enlace tipo éster. Ya a ver, ¿de qué está hecho un nucleótido o componente del ADN y el ARN? De tres moléculas chiquititas. En el centro va a ir una Pentosa. correcto. La pentosa de 5 carbonitos. Ojo, se cuentan así: 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ah? El carbono 1 de la pentosa, ¿quién se pega? La base Nitrogenada. por un enlace glucosídico. Y el último carbono de la pentosa se pega al grupo fosfato por un enlace tipo éster. ¿Ya? Este es un enlace éster. Y en esos enlaces se desprende agüita. Por lo tanto, ¿cómo se descompone un nucleótido? ¿Qué hay que echar a los enlaces? Agua. Eso se llama Hidrólisis. hidrólisis. Si hidroliza un nucleótido van a salir sus pentosas, sus bases y sus fosfatitos. Si juntan solo la pentosa y la base, ¿qué se llama? Nucleósido. Solo acá está unida la pentosa con la base nitrogenada. La pentosa se une a la base por un enlace tipo éster, ¿sí? Muy bien. A ver, sigamos. ¿Cuáles son las pentosas que forman los ácidos nucleicos? Solo hay dos. Ribosa, desoxirribosa. La ribosa y la desoxirribosa. La ribosa es un azúcar C5HDSO5, una pentosa, que solo se encuentra en el ARN. Y la desoxirribosa perdió un oxígeno en el carbono número... En el carbono número 2. 2. No, así se cuenta, miren. 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono donde se perdió el oxígeno porque le quedan 4, es el carbono 2, ¿sí? Muy bien, hasta ahí van bien. La desoxirribosa es una pentosa que está en el ARN. ¿Qué son bases nitrogenadas? Son compuestos cíclicos de carbonos con nitrógenos, ¿sí? Hay dos tipos de bases, las bases pirimidinas. Ahí está la citosina, uracilo y timina. ¿Y las purinas cuáles son? Guanina y adenina. Y adenina, correcto. Entonces,
Miren, como ven acá en las fórmulas, bases nitrogenadas son compuestos con nitrógeno que están formando los nucleótidos del ADN y el ARN. Son compuestos con nitrógeno, cíclicos. Las pirimidinas es CTU y las purinas GA. G de guanina, A de adenina. Y las pirimidinas C de citosina, T de timina y U de uracilo. Bien, todo nucleótido en el extremo debe ir el grupo, el ácido fosfórico, que se une. ¿A quién se une el ácido fosfórico? A la PEN A la pentosa. por un enlace tipo éster. Es un enlace éster fosfórico, ¿no? Muy bien, formando el grupo fosfato. Hasta ahí van bien. Ya. Miren, acá lo tienen en resumen. ¿Qué es un nucleótido? Es una molécula pequeñita que al encadenarse forma el ADN y el ARN. El nucleótido en el centro va a llevar una pentosa, azúcar de ¿cuántos carbonos? Vean, 5. de 5. No se olviden de contar de esta forma los carbonos, ¿ah? El carbono 1 se pega a la base nitrogenada por un enlace glucosídico. Y el último carbono de la pentosa se une al grupo fosfato por un enlace tipo éster. Esto negrito es un nucleótido. Se llaman nucleótidos con un fosfato. A veces hay con 2 o con 3 fosfatos. Pregunta, ¿cuál es el nucleótido con 3 fosfatos más conocido por la biología? El A. ATP. Perfecto. El ATP es el nucleótido que tiene 3 fosfatos y es muy importante esta molécula. ¿Por qué es tan importante este nucleótido libre? ¿Qué guarda? Energía. Energía para que la célula funcione, correcto, muy bien. El ATP, ¿qué es la fosforilación? Formación del ATP. Cuando las células descomponen alimentos, van a obtener energía. Forma ATP a partir del ADP con un fosfatito más. Eso se llama la fosforilación. Entonces, ¿qué es la fosforilación? Formación del AT, el ATP, porque es fosfato, ¿no? Eso ocurre en la mitocondria cuando se descomponen los alimentos, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué azúcar lleva el ATP? Pentosa, la Ribosa. ribosa. La base es la de Adenina. adenina y tiene 3 fosfatitos. En los enlaces de los grupos fosfatos se almacena mucha Energía. energía. Correcto, es la molécula que guarda y libera energía. Ya a ver, jóvenes, para tener este tema de ideas, ver célula, un repasito de esto del ADN. El ADN es la molécula más importante de la vida, ¿no? Es la que guarda y transmite nuestro código genético. A ver, ¿cómo definen el ADN? El ADN son 2 cadenas de nucleótidos en forma de espiral. Millones de nucleótidos se pegan. Esas cadenas tipo espiral, que son 2, se unen por puentes de hidrógeno. Hidrógeno. Form- correcto, formando como un doble hélice, doble espiral, ¿sí? Esta molécula que la ven acá, si la cortamos, son 2 cadenas de nucleótidos, ¿sí? Y una se une a la otra por puentes de Hidrógeno. hidrógeno, correcto. Hasta ahí muy bien, jóvenes. A ver, ya. Vamos a seguir. A ver, ¿dónde se localiza el ADN? ¿Dónde se encuentra esta molécula? Si es una célula eucariota, En el ADN, núcleo. N, correcto. Si la célula es superior o eucariótica, la mayor cantidad de ADN se encuentra en el núcleo. Ahora, cuando la célula no se está reproduciendo, está creciendo, digamos, está en interfaz. Interfaz es el periodo de vida en el cual la célula todavía no se va a reproducir. Está creciendo, está preparándose para dividirse. Ahí el ADN se une a unas proteínas llamadas histonas, Histonas. y forman unos filamentitos que flotan en el núcleo, llamadas las Cromatinas. cromatinas. Correcto. Cuando la célula ya empezó a dividirse, que es la mitosis, el ADN se va a espiralizar más y va a formar nuestros Cromosomas. cromosomas. También hay ADN en el citoplasma, lo tienen organelos como mitocondrias y cloroplastos. Ahora, también la tienen las bacterias, que son procariotas, pero su ADN, como no hay núcleo definido, el ADN está flotando en el citoplasma, disperso. Y es un ADN de 2 cadenas, pero sin histonas, que le llamamos desnudo. Y también las bacterias tienen pedacitos de ADN llamados plásmidos, que lo usan para transferir ADN a otras bacterias y volverse resistentes. ¿Quiénes más tienen ADN? Los, que hasta Virus. les-
Los virus. Los virus, a ver, una pregunta. ¿Cuántos grupos de virus hay según su material genético? Dos. Virus con ADN y otros diferentes virus con ARN. ARN, correcto. Hay dos grupos de virus según su código. Bien, a ver, ya acá lo tienen. Miren, cuando una célula es eucariote es porque tiene un núcleo definido. Acá este núcleo es una célula de nosotros, de plantitas. Mayor cantidad, si esta célula no se está reproduciendo, significa que está en interfase. Es decir, la célula es guaguita ya, todavía chibolita, no se va a reproducir. Acá lo tienen el ADN. El ADN empieza a enrollar a unas proteínas globulares llamadas las histonas y va a formar unas estructuras tipo fibra que flotan en el núcleo. Se llaman las fibras de Cromatina. cromatinas, correcto, muy bien. Ahora, sigamos mejor con la célula eucariota. Ahora, cuando la célula va a entrar en la época de división, que es la mitosis, va a tener hijitas, el ADN con sus histonas, mira acá están gotitas llamadas histonas, se sigue enrollando más para tratar de compactarse mejor y va a formar unas estructuras que solo se mirarán en la mitosis, que son nuestros Cromosomas. 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 Pregunta, ¿cuándo se ven cromosomas en una célula? Cuando se está reproduciendo. Correcto, a partir de la profase, metafase, eso vamos a ver en células, ¿sí? Cuando la célula no se está reproduciendo, es decir, cuando está en interfase, ¿qué forma el ADN? Unos filamentitos que flotan en el núcleo. Se llaman las fibras de Cromatina. las cromas. Muy bien. ¿Quiénes más tienen ADN? Las mitocondrias y los cloroplastos. Habrá una pregunta, si les preguntaran en un examen, ¿cómo demostrarían que en las mitocondrias hay ADN? Organelos que se pueden Reproducir. reproducir, las mitocondrias se pueden duplicar, igual que los cloroplastos. ¿Quiénes más tienen ADN? Estas células sin núcleo que son las células Procariotas. procariotas, ahí están las bacterias, tienen su propio ADN. Las bacterias tienen ADN flotando en el citoplasma, ahí está su código genético que dirige la célula, y también tienen pedacitos de ADN circulares con poquitos genes. Se llaman plásmidos. ¿Para qué usan las bacterias los plásmidos? Para pasarse ADN a otras bacterias, se llama la conjugación y volverse resistentes. Por último, ¿quiénes más tienen ADN? Estas partículas terribles. ¿Qué Virus. son? Los virus, como el hepatitis B, virus que parasitan bacterias, ¿no? Pregunta, ¿los virus por qué no se pueden reproducir? Porque no son seres Vivos. vivos. ¿Cómo hacen entonces los virus para poder realizar un ciclo? Usan a una célula para replicarse dentro de ella. Los virus son Parásitos. parásitos intracelulares. Necesitan de una célula y parasitan a cualquier célula, ¿no? Los virus no son seres vivos, no tienen metabolismo, no se pueden reproducir. Pregunta, ¿por qué el COVID daña tanto al humano? No se puede reproducir. Usa las células del pulmón para sacarse copias. Se llama la replicación, Replicación. correcto. Muy bien. A ver, ya vamos a ver un poquito ya esto hemos visto. Y a partir de acá, para terminar este tema. El ADN fue estudiado mucho tiempo, ¿no? Queríamos saber cómo era la molécula de la herencia. Y aparecieron dos científicos que fueron Watson y Crick. Estos científicos dieron al mundo cómo era la molécula. No son necesariamente los descubridores, ¿ah? Dieron al mundo cómo es el ADN. Y su modelo lo llamaron modelo que es como una especie de como de una maqueta de cómo era el ADN, porque el ADN es una molécula, es difícil de verla. Entonces dieron al mundo el modelo doble hélice. Y en 1953 y ganaron el Premio Nobel de Medicina. Inclusive, Crick con unos científicos de Estados Unidos y Europa, fundaron el proyecto El Genoma Humano para averiguar qué genes hay en nuestra especie, ¿no? Ahora, este modelo es muy conocido y clásico. Está hecho según estos científicos, el ADN está hecha de dos cadenas de nucleótidos en forma de espiral. Y una cadena se pega a la otra por los puentes de Hidrógeno. hidrógeno, correcto.
Ahora, si analizamos el ADN, que acá lo tienen, son dos cadenas de millones de nucleótidos. Unidos, la cadena de la derecha se une a la izquierda por los puentes de hidrógeno. Las cadenas van girando, ¿sí? Tipo espiral. Ahora, si analizamos una cadena, la de acá, son cadenas complementarias porque van a encajar. En una cadena hay unión de nucleótidos. Acá tienen un nucleótido. Pregunta, ¿cómo saben que este es un nucleótido? ¿Qué lleva? Una pentosa llamada desoxirribosa. Lleva su base nitro, Nitrogenada. que es la timina, y lleva el grupo fosfatito. Este es un nucleótido. Acá hay otro, y otro, y otro. Ahora, para que los nucleótidos se peguen uno al otro, debe haber enlaces. Quien pega un nucleótido a su compañero para formar la cadenita es el grupo fosfato. Entonces establecen enlaces fosfodiéster. Miren, el fosfatito ya está pegado al carbono 5 del azúcar acá. Y también el azúcar se va a pegar al carbono 3 del otro fosfato. Y así se establece la cadena tipo espiral. Por lo tanto, ¿cómo se pega un nucleótido a otro? Por enlaces fosfo Diéster. y éster. ¿A qué carbonos de las desoxirribosas? Al carbono 5 y al carbono 3. 3. Por eso les decía, jóvenes, no me van a confundir con 4. Miren, así se cuentan los carbonos de la pentosa. 1, 2, 3. El 4 está acá y el quinto está arriba. Por lo tanto, son enlaces 5, 3, 5, 3, 5, 3. Esto genera una espiral. Al frente va a haber otra cadena complementaria o antiparalela. Es decir, una cadena que va a encajar. También está hecho de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. A ver, y ahí nos quedamos. ¿Cómo se une una cadena con la otra? Por puentes de Hidrógeno. hidrógeno. Y esos puentes los establecen las bases nitrogenadas. Es como que encaja un rompecabezas. La timina se va a sentir atraída por la adenina o a la inversa. Y otra forma de unión, la guanina con la citosina o a la inversa. Solo hay dos formas de unión. ¿Cuáles son? Timinas con Adeninas. y guaninas con Citosina. Las timinas y adeninas forman dos puentes y las guaninas y citosinas tres puentes. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué en el ADN la timina siempre se une por puentes de hidrógeno a la adenina? Y también la guanina a la citosina, porque son bases con Complementarias. o contrarias. Por ejemplo, la timina es una base pirimidina y la adenina es del otro grupo que es purina. Y ustedes saben por leyes de la física y la química, lo contrario Se atrae. se atrae, correcto. Muy bien, ya a ver, acá otra vez, ¿ya? Este es otro modelo del ADN. El ADN está hecho de dos cadenas antiparalelas o complemen. Complementarias. Las cadenas están hechas de millones de nucleótidos. Un nucleótido se une a otro por enlaces fosfo, Fosfodiéster. quedando frente a frente las bases nitrogenadas. Siempre se une una base pirimidina con una purina. Las únicas formas de unión timina y adenina, dos puentes, y guanina, citosinas, tres puentes. Jóvenes, eso es todo. Ya, última vez, ya a ver. Ya les voy a hacer preguntas. A ver, pregunta. Si les ponen, porque se están poniendo gráficos también los exámenes de admisión. Pregunta, ¿qué es esto en el ADN? Lo que estoy marcando con el puntero. Pentosa. La Pentosa. desoxirribosa, muy bien. Esta es la base nitro. Nitrogenada. Nitro. Pregunta, ¿cómo se llama pentosa más base? Núcleo. Nucleócido. 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 Correcto. Sí, ¿cómo se forma un nucleótido? Porque el carbono 5 se une al grupo Fosfato. fosfato. El ADN tiene dos cadenas. ¿Cómo se une un nucleótido a otro y a otro y a otro? Por enlaces que los forma el grupo Fosfodiéster. fosfato. Enlaces fosfodiéster al carbono 5 y al carbono 3. de las desoxirribosas. Un solo máximo. Pregunta, ¿cómo se une una cadena del ADN con su cadena complementaria? Por puentes de... Hidrógeno. Y esos puentes los establecen las bases nitrogenadas. Siempre guaninas con citosinas o a la inversa. Y la otra forma, timinas con AD. Adeninas. Muy bien.
Inclusive de acá salió una ley muy interesante del ADN. La concentración de bases tiene que ser igual. Si en una cadena hay una determinada cantidad de bases pirimidinas, en la de frente tiene que haber la misma cantidad de las Purinas. purinas. Siempre coinciden, ¿sí? Porque siempre está la guanina con la citosina y la timina con la adenina. Muy bien, jóvenes. Vamos a hablar ahora algo bien, espero que lo aprendan, por lo menos la esencia. Tanto que hemos dicho que el ADN tiene el código genético. ¿Qué es un código? A ver, ya vamos a analizar. ¿Qué significa la palabra código? Código. ¿Clave? ¿Aló? Una clave, una especie de clave secreta, ¿no? Esa clave la tiene el ADN y la va a usar el ARN. El código genético es una especie de clave de reglas que la tiene el ADN y esa clave va a estar dada por la secuencia de sus nucleótidos. O sea, guanina primero, citosina después, timina después, ¿no? Por ejemplo, en una secuencia del ADN, si ustedes saben una cadena, la de enfrente es lógica. Por ejemplo, si yo les digo, en una cadena del ADN hay guanina, citina. Al frente se supone que hay de guanina, ¿quién está? La cito. Citosina. Si es citosina, guanina. Si hay timina, adenina. Si hay adenina, timina. Basta que sepan una cadena, saben la de enfrente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es el código genético? Es una clave hecha de la secuencia de nucleótidos, o sea, cómo se ordenan esos nucleótidos. Y esa clave será copiada por el ARN para que con esa clave el ARN ubique los aminoácidos para elaborar las proteínas. O sea, es como un recetario que tiene el ADN que va a ser copiado por el ARN y con esa clave las células van a elaborar sus proteínas y poder funcionar. Ahora, esta clave es universal para todos los seres vivos. Será copiada por el ARN y va a ordenar los nucleótidos de 3 en 3 llamados codones. Viene de código, no de condón, ¿ah? Codón. ¿De qué viene codón? De De codón. código. Correcto. Ese código va a indicar el orden de los aminoácidos. Y como hemos visto en otros temas, secuencia de aminoácidos, las Proteínas. proteínas. Ese es como un recetario para fabricar proteínas. Ahora, la clave del ADN está dado por la secuencia de 4 letras, G, C y TA. Ahora, como va a ser copiada por el ARN en vez de timina va a entrar el uracilo. Entonces, en el ARN cambiamos la T por la U. U. ¿Ya? Ahora, van a ver acá que por lo menos van a tener idea. Miren, como el ARN le copia la clave al ADN y va copiando de 3 en 3, va a formar tripletes de bases, que son los codones. Y estos tripletes van a ser usados para ubicar a estos. ¿Quiénes son estas moléculas? Treonina, alanina, valina, lisina, tirosina. Los amino. Aminoácidos. Correcto. A ver, pregunta. Este código lo va a copiar el ARN. ¿Cómo ven que es el ARN? Porque cambiamos la T U. por la U, por el uracilo. Jóvenes, ya de repente, no sé si me logran entender que esto es la maravilla de la vida. ¿Qué tiene el ADN? Tiene nuestro código genético. Como bien dice su compañera, es como una clave especial. Será usada para la célula, para que con esa clave química la célula vaya a producir sus proteínas. Ahora, ¿quién copia la clave? El ARN, que es su empleadito. Le copia la clave para ir ubicando los aminoácidos que ordena el jefe, que es el ADN, y con esa clave las células fabrican las proteínas. Y solo hay un cambio. El ADN tiene timina, y en vez de timina el ARN copia con el Uracilo. uracilo. Muy bien, jóvenes. Ya vamos a ver algo que ocurre y acá no entiende la gente. A ver, ¿qué es una mutación molecular? Una mutación, como indica, es la alteración en el orden de la clave, o sea, en el orden de la secuencia de nucleótidos del ADN. Y como se alteró el orden del ADN, va a ser copiado mal por el ARN, porque el ARN solo copia. Y se van a producir malas proteínas. Entonces, ya para que me entiendan mejor, el ADN es como un recetario. Ustedes van a hacer una torta, digamos, dicen, quiero hacer una torta de fresas, de chocolate, qué sé yo. Necesita una receta. Dice, tanto de harina, tanto de agüita, tanto de leche, tantos huevos, qué sé yo, ¿no? Ahora, esa receta la llevan a la cocina y la van a tener que hacer realidad.
Necesita ingredientes, mezclan todo y chévere, lo llevan al horno y sale una torta espectacular. Igualito trabajan nuestras células. Si el código está bien y es copiado bien, la proteína sale bien. Ahora, ¿qué pasa si la clave se altera? Se altera el orden de los nucleótidos. Se altera la clave del ADN, que es una mutación, será copiada mal por el ARN y se producirán malas proteínas que resultan de esa clave. Y en los seres vivos como el humano provocarán enfermedades. Y eso se transmite de una generación a otra. Por ejemplo, estas mutaciones van a ser provocadas provocadas por agentes muy violentos. Por ejemplo, ahí tienen los rayos ultravioletas. Por eso no hay que someterse mucho al sol. También tienen los rayos X. O sea, sacan placas pues, en los hospitales. Y también la radiación de bombas nuclear, Nucleares. que es la radiación, radioactividad. Esos factores muy violentos afectan la secuencia del ADN y van a provocar una mutación del ADN y esas mutaciones van a pasar a las siguientes generaciones. Se heredan. Y en el humano provocan, primero, cánceres, que son neoplasias. Segundo, si esa mutación se pasa a la siguiente generación, nacerán niños con diversidad de malformaciones congénitas. Eso es muy peligroso que el ADN se altere, ¿no? Ahora, también el ADN se puede alterar espontáneamente a través de los siglos y generó en la vida la evolución. Ya, a ver, vamos a repasar, ¿ya? ¿Qué es una mutación molecular? Es una alteración del orden del ADN. ¿Qué se altera? El orden de sus el orden de sus Nucleótidos. 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 O sea, se altera esa clave, esa secuencia. Si es copiada mal la clave, ¿quién la va a copiar mal? El ARN. Y se van a producir malas Malas proteínas. proteínas. Correcto. Ahora, las mutaciones se transmiten, se van heredando. Son originadas por agentes muy violentos. Ahí tienen los rayos X, los rayos ultravioletas. Cierto. Tienen también la radiación, la radioactividad, ¿sí? Ahora, qué ocurre en el humano si se altera el ADN? Se provoca la enfermedad más terrible de la humanidad, el cáncer. Y si se transmite a la siguiente generación, nacerán niños con mucha diversidad de Malformaciones. congénitas. A ver, una pregunta, a ver si saben. ¿Por qué los rayos UV ultravioletas producen cáncer? Saben que el cáncer a la piel, muy famoso en el mundo, en el Perú. ¿Qué afecta los rayos ultravioletas? ¿Qué afectan? ¿De qué estamos hablando? El ADN. Del ADN, ya, yo hago el ejemplo. Si me someto mucho a los rayos ultravioletas, pero no me cuido, no me pongo bloqueador, me llega. Los rayos UV, que son de onda corta, ¿saben por qué se llama? A ver, una pregunta. Aquí me dice, ¿por qué se llaman rayos ultravioletas? Pues no saben. Jóvenes, yo estoy para enseñarles lo que sepa ya, pero dígame, ¿saben por qué son ultravioletas? No, digan, pues hablen para explicarles. Aló, chicos, ¿saben qué significa rayos UV o ultravioletas? No, profesor. Ya, yo les voy a contar. El sol envía energía luminosa a la Tierra, ¿no? Por eso vemos la luz. Ya, es bien interesante esto. El sol envía mucha radiación que le llaman, ¿no? Radiación solar, luz solar, ¿ya? Ahora, la luz está hecha de ondas. Las ondas se miden. Ustedes saben por física, hay longitud de onda, el tamaño de una onda ya. ¿Se acuerdan, sí? Ondas grandes, pequeñas, chiquitas. Entonces, el Sol envía a la Tierra ondas que permiten que veamos. Eso es el espectro de la luz visible, que van en ondas de 700 a 400 nanómetros. Digamos que ondas de 700, ya como estoy haciendo el puntero, otras más chiquititas hasta ondas de 400. Va del rojo al violeta, o sea, el arco iris, pues. ¿No han visto, por ejemplo, cuando llueve? ¿Qué pasa con la luz del sol? Toca una partícula de agua y la luz se descompone Se descompone. en el arco iris. O sea, la luz que permite que veamos es un conjunto de ondas. Cada onda tiene su tamaño, que va desde los
400 hasta los 700 nanómetros. Estos son los colores. No sé si se acuerdan en el colegio, perdón. La luz es un conjunto de ondas. Si la luz la descomponen, salen todos los colores, pues sí, el arco iris, ¿ya? Entonces, que permite que veamos y la fotosíntesis, la luz del sol, son ondas que están entre 400 a 700 nanómetros. Eso permite que veamos. Hay ondas menos de 400, o sea, más chiquititas. Debajo del violeta, de ahí salió el nombre de la radiación ultravioleta. O sea, ondas que están debajo del violeta, son más chiquitas, no las podemos ver. Y hay una regla en física, a menor longitud de onda, o sea, mientras las ondas son más chiquititas, emiten más energía. ¿Sí? Por lo tanto, esta radiación ultravioleta que inclusive pasa por las nubes, que, bueno, nos protege un poco la capa de ozono, si es que ingresa al humano, como son ondas muy fuertes, de mucha energía, pueden afectar el ADN. Si el ADN de las células de la piel se afecta, se producen células con nuevo ADN. O sea, se cambió pues su código. Entonces son células diferentes, nuevas, que se van a reproducir. Y esas se le llamamos en medicina neoplasia, que significa se forman células nuevas. Neo no es nuevo, más conocido como cáncer. Joder, ir muy lejos, conocen Arequipa, bueno, conocen algunos hospitales. Aquí en Arequipa hay un hospital, se llama el Hospital de Enfermedades Neoplásicas, más conocido como el Hospital del Cáncer. ¿Por qué el cáncer son las neoplasias? ¿Qué es neo? Neo. Nuevo. Correcto, se forman células diferentes con otro material genético, porque las cambió el sol, los rayos UV, y se produce el cáncer de piel, pues, ¿sí? Entonces, ya a ver, ahora saben, ¿por qué se llama radiación ultravioleta? Ondas más chiquitas que las de color Violeta. violeta. Ondas muy chiquititas que emiten mucha energía. Joder, si la regla es esta, a menor tamaño de la onda, o sea, se llama longitud de onda, las ondas más chiquititas, más energía. Y esto hasta lo conocen en su casa, jóvenes. Por ejemplo, dicen, voy a hacer calentar mi comida en el micro. ¿Micro qué? Microondas. ¿Por qué se llama microondas? Ondas Pequeñas. muy pequeñitas y tienen mucha Energía. energía, pues y pueden calentar la comidita, ¿no? Bueno, ya ves, ahí tienen. Entonces, de ahí salió el nombre de los rayos UV, ultravioletas. A ver, vamos a ver si me han aprendido, ¿eh? ¿Qué es una mutación molecular del ADN? Es alterar el orden de los nucleótidos. Nada más. Ahora, si se altera el orden de los nucleótidos, va a ser copiado mal y se producirán malas proteínas. Y esto va a generar enfermedades en el humano, tipo cánceres. Y como se heredan las mutaciones, pueden provocar hacer que los niños nazcan con diversidad de malformaciones con G. Congénitas. Ahora, ¿qué factores afectan y pueden alterar el ADN? Radiación muy fuerte, como los rayos ultra. Ultravioletas. Los X, los rayos de bombas nucleares, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben un poquito de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la historia de la humanidad, en la Segunda Guerra Mundial explotaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki. Son bombas atómicas, emitieron mucha radiación, mucha radioactividad, y es hecho un estudio médico. Los pobladores que quedaron y se fueron sometidos a esa radiación, aumentó el índice de cáncer, porque se afectó su ADN, pues. Y los niños que nacían, empezaron a tener muchas deformaciones congénitas. Nacieron con cantidad de enfermedades. ¿Por qué? Porque se afectó su ADN, ¿no? Ahora, pregunta, ¿cuándo una mutación puede ser beneficiosa? Cuando va a pasar a través de siguientes generaciones y provoca pequeños cambios lentos en los seres vivos, generando la Evolución. evolución. Muy bien, jóvenes. A ver ya. Vamos a ver unas propiedades que resume todo, ¿ya? El dogma de la genética. Ahora, jóvenes, esto apréndanlo de memoria. La molécula que tiene nuestra información genética es el ADN. Él tiene la clave. Ahora, ¿qué puede hacer el ADN con su clave? Puede hacer dos cosas. El ADN se puede sacar copia y la información se llama replicación o duplicación. El ADN se saca copia para entregar más ADN a sus descendientes. Ahora se llama la replicación o duplicación. El ADN le va a pasar la información al ARN, el cual se la va a copiar.
Sinónimo de copiar. Sinónimo de copiar. Transcribir. Transcripción. Por ejemplo, si yo les digo, cuando están en el colegio, transcriban la hoja 40 de su librito, la copian idéntica. Entonces, ¿qué es la transcripción? Paso la información genética del ADN al ARN que le va a copiar esa receta. Ahora, ¿qué hace el ARN con esa clave? La tiene que hacer real, la va a traducir en los ribosomas y eso se va a convertir en proteínas. ¿Ya? A ver, otra vez. ¿Qué dice el dogma de la genética, el principio de la vida? La molécula que tiene la clave genética, ¿quién es él? Hablen. ADN. El ADN. ¿Qué puede hacer el ADN con esa información? Se puede sacar copia. ¿Qué se llama ese proceso? Replicación. O duplicación, correcto. El ADN le va a pasar la clave al ARN, que se la va a copiar. Le copia la receta. ¿Qué se llama ese paso? Transcripción. Correcto. Ahora, ¿qué puede hacer el ARN? ¿Qué va a hacer el ARN con esa información como ya tiene la receta? La va a hacer algo real y la va a traducir. ¿Y en qué se termina la traducción? En Proteína. proteína. A ver, una preguntita. Y hablando de herencia, ¿ustedes han heredado el color de ojos de sus papás? ¿Aló? Claro, pues tienen parecido, ¿no? El color de cabello, el color, eso lo han heredado, ¿sí? Eso se hereda. ¿Saben quién del color de ojos? No el ADN. El color de ojos le da una proteína que está en el iris, se llama la melanina. Ustedes no han heredado melanina de sus papás. Sus papás les entregaron genes. ¿De qué está hecho un gen? ¿De ADN. ADN. Han recibido ADN pues, en el espermatozoide y en el óvulo. Ahora, ese ADN fue copiado por el ARN en sus células, se tradujo y se convirtió en una proteína llamada Melanina. y eso es la proteína que da el color a sus ojos. O sea, ¿qué han recibido sus papás? ¿Proteínas o genes? Genes. Genes. ¿Y de qué están hechos los genes? De AD. De ADN. Lo que hicieron sus células que se formaban, copiar esa información, como copiaron la receta, la tradujeron y se formó una proteína, ¿sí? Y eso da las características. Bueno, vamos a ver la propiedad tal vez que permite la vida, muy importante. La capacidad del ADN de sacarse copias, se llama la duplicación. Es una de las maravillas de que tiene esta molécula. ¿Qué significa duplicarse o replicarse? De un ADN van a salir dos. El ADN puede sacarse copia. De una molécula de ADN van a salir dos. Esa es la replicación. Réplica es copia. También le llamamos duplicación o duplicado. Ahora, ¿cuándo las células duplican su ADN? Antes de reproducirse, en la época llamada interfase, en un periodo llamado S. Ya vamos a explicar más fácil. Si una celulita viene de otra, no hay otra forma, ¿sí? Apenas nace una célula, recibe la herencia de su mamita, ¿correcto? En forma de ADN. ADN. Su mamita le entregó su herencia. Toda esta celulita, cuando está creciendo, es bebita, tiene que duplicar su ADN. Dice, mi mamita me entregó un código genético. Le voy a sacar copias, necesito dos. ¿Para qué? Cuando me reproduzca, me voy a partir en dos células y a cada hijita le voy a entregar su herencia y así continúa la vida, ¿no? Entonces, ¿cuándo las células duplican su ADN? Antes de reproducirse en la Interfase. en un periodo llamado S. Se llama S porque se sintetiza más ADN. Ahora, ¿cómo es el proceso? El proceso es la perfección de la vida. De un ADN van a salir dos igualitos. Tienen que ser iguales en la misma secuencia de sus nucleótidos, idéntico. Una fotocopia es lo mismo, pues sí, que el original. Entonces, la duplicación tiene que ser igual. Ahora, la duplicación es semiconservativa. El ADN para poder sacarse copias se separan las dos cadenas en hebras originales del ADN y se forman una nueva cadena para cada hebra que se separó, se llaman cadenas nuevas. Por ejemplo, si la citosina se separó de la guanina, la citosina vuelve a buscar otra guanina. Si la timina se separó de la adenina vuelve a buscar otra timina y así van a salir copias idénticas. Por eso se llama semiconservativa. ¿Cuánto conservan los nuevos ADNs del original? La mitad. La mitad. Y se va duplicando en dos direcciones. A la derecha y a la izquierda se va formando nuevo ADN, ¿sí?
Pues pareciera tan simple, pero es lo que permite que el ADN, que la vida se vaya transmitiendo y la herencia se vaya pasando a las siguientes generaciones. Ya, a ver, vamos a repasar, ¿ya? ¿Qué es la replicación o duplicación del ADN? Capacidad de la molécula del ADN, que de un ADN van a salir, Dos. hablen, Dos. dos. Joder, no estoy amargo, así dicto, ¿ya? ¿Cómo son los nuevos ADNs? ¿Idénticos al origen? Al original. Lo mismo. ¿En qué son idénticos? Tienen el mismo orden de bases. ¿Hasta ahí chévere? Ahora, ¿cuándo las células tienen su ADN? Antes de la reproducción, se llama la Interfase. en el periodo S, síntesis. ¿Por qué es semiconservativa? Los nuevos ADNs que se han formado tienen la mitad de lo que fue el original. Sí, se parten dos y cada cadena busca su complementito. Ahora, pregunta, ¿por qué es bidireccional? ¿Ocurre en dos direct? ¿En dos direct? Direcciones. Ya, por poner un ejemplo que siempre pongo, discúlpeme la tontería. Si fueran a mí a Carmen, de mí tienen que sacar dos copias idénticas. ¿Qué harían? Pucha, necesitamos dos copias del profesor Chiri, nos falta un profesor. Ya, no importa, partámoslo por la mitad. ¡Praj! Mitad derecha, mitad izquierda. ¿Sí? Ahora, busquemos el complemento a la derecha y buscamos el complemento a la izquierda. Pregunta, ¿cuántos profes salen? Dos. Idénticos a lo que fui yo. ¿Cuánto tienen los nuevos de mí? La mi, La mitad. la mitad. Correcto. Conservan la mitad de lo que fui yo, ya yo no existo. Ahora, ¿en cuántas direcciones se duplicó? En dos. A la derecha le pusieron su complemento y a la izquierda su complemento. Miren, chévere, ya miren, acá lo vamos a ver un poquito más complejo, ¿ya? ¿Cómo se duplica el ADN? El ADN en las células, de un ADN tienen que salir dos. Primero hay que desenrollar la molécula y hay una enzima llamada helicasa. Esa rompe los puentes de hidrógeno, o sea, como abrir un cierre, las dos cadenas se abren. Al abrirse las cadenas, digamos que acá está la guanina, se separó de la Citosina. citosina, se separó de la Adenina. adenina. Entonces, ¿qué dice la guanina? Pucha, he perdido a mi pareja, la citosina. Ah, ni modo, me busco otra y encaja con otra citosina. La timina se separó de la adenina, busca una nueva adenina y así se van formando las nuevas cadenitas. Lo mismo ocurre en la otra cadenita. Cada una busca su Complemento. comple, correcto. ¿Y de un ADN cuántos van a salir? Dos. Dos idénticos y así se va pasando la herencia. Bien, jóvenes, ya para ver lo que sigue vamos a hablar de la molécula que está siendo más controvertida ahora en el mundo. ¿Qué se llama? El, ARN. ¿por qué es la molécula más controvertida ahorita? Porque ahorita van a escuchar, ¿ya? Vamos a ver. El ARN es otro nucleótido, perdón, otro ácido nucleico. Es mucho más fácil. Es también una cadena de nucleotiditos pegados por enlaces fosfodiéster, pero sus nucleótidos cambian. En vez de desoxirribosa va a estar la ribosa, no, de ahí ARN. Y no va a haber timina. En vez de timina va a entrar el Uracilo. uracilo. Entonces, ¿cómo diferencian el ADN y el ARN? Los nucleótidos del ADN llevan desoxirribosa. Los del ARN no hay ribosa, no hay desoxirribosa, sino en vez de está la Ribosa. ribosa. En vez de timina vamos a encontrar al Uracilo. uracilo. Re fácil. Ahora, en vez de ser dos cadenas, es solo una cadena, mayor un alambrito de nucleotiditos. Y no abunda mucho en el núcleo, sino en el citoplasma, en organelos, ribosomas, en mitocondrias, ¿no? Casi no abunda en el núcleo. Y es el empleadito del ADN. Quienes tienen ARN son también los virus y las Bacterias. bacterias. Y a ver, acá vamos a hablar. Bueno, es como un chiste. ¿Qué dice el ARN? A veces quisiera ser ADN porque yo tengo que ayudar a replicar, tengo que copiar. O sea, soy el empleado y tengo que traducir la información del jefe para que yo elabore las proteínas. Proteínas. Entonces, ¿qué es el ARN? El empleado del ADN. Le va a copiar la información y la va a traducir. O sea, él tiene que elaborar las proteínas. El jefe solo da las órdenes, ¿no? Ya está cansado de ser el empleado. Bueno, vamos a hablar de algo bien interesante. ¿Saben quiénes tienen ARN?
Hay virus, los virus con ARN. Acá está el más terrible que está dañándonos, el virus. Hablen. El COVID COVID-19. COVID-19. o SARS-CoV-2, ¿sí? Este virus en el interior lleva una molécula de ARN de una cadena, es el ARN, está su código. A ver, pregunta, ya, ahora pueden ustedes ayudarme. Este virus está cubierto por proteínas, glucoproteínas, y en la superficie están las proteínas S o Spike, que le dan la forma de corona. Estas proteínas permiten que se pegue a nuestras células y nos infecte, ¿sí? Pregunta, a ver, ¿qué pasa si en el ADN y el ARN se altera el orden de nucleótidos? ¿Qué se llama? O sea, por las puras he hablado. ¿Qué se llama? Mutación. Mutación, mutación. Perfecto. Pregunta, ¿han aparecido las variantes lambda, las variantes delta de la India? ¿Qué son las variantes del virus ARN? ¿Qué se ha alterado? Mutación. ¿Pero qué ha cambiado en el virus? ¿Su código? Código Genético. 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 El orden de sus bases. Y está produciendo nuevas Proteínas. proteínas. Va a usar las células para que fabriquen sus proteínas con otro código. Y se ha visto que estas proteínas son más fáciles de pegarse y por lo tanto esta variante está siendo más contagiosa. Entonces, han dicho variante del virus que ha aparecido. Joven, ¿qué ha pasado con el virus? ¿Se ha alterado o ha cambiado su secuencia de él? Hablen. AR, ARN. ¿qué se llama eso? Una Mutación. mutación. Pues si hablan de, pues, ni sabe la gente, dicen que ha aparecido otro virus donde hablan jóvenes, simplemente es el virus que está sufriendo cambios en su código G. Genético. ¿Y qué es el código? El orden de las bases Nitrogenadas. nitrogenadas, pues aparecen nuevas variantes, ¿no? Muy bien. Otro virus que tiene ARN, el otro enemigo de la humanidad que fue, y hasta la fecha sigue el virus del VI, del VI. VIH. ¿Qué enfermedad produce este virus? VIH. El SIDA. No, el sí. Síndrome de Sí. inmunodeficiencia. Jóvenes, VIH significaría así, virus de la inmunodeficiencia humana. No es el SIDA. VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana, se refiere al virus. Igual, el SARS-CoV-2 es el virus. La enfermedad que se produce se llama la COVID-19, ¿no? O sea que hay pulmonía, ¿no? El VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana. Un virus que cuando entra al humano y empieza a destruir los glóbulos blancos o linfocitos, le baja la inmunidad. Y la enfermedad recién se llama SIDA, síndrome o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Adquirida. que bajan las defensas, bueno, eso ya es otro tema. Ahora, miren, otro virus cuyo en el interior hay ARN. Y esta célula, este virus va a destruir los linfocitos. Ahí se va a replicar y los va a destruir, provocando baja de los linfocitos. Y al bajarse los glóbulos blancos, ¿qué pasa con la persona? Pierde sus células de De defensa. defensa y se complica con muchas enfermedades. Jóvenes, por poner algo para pensar, ¿ya? Miren, el ARN es el empleado del ADN, o sea, hay una molécula importante que a veces algunos le atribuyen al origen de la vida. Los dos virus de ARN han generado los problemas más serios de la humanidad en 2 siglos. En el siglo pasado 20, este virus casi genera una catástrofe. Solo se quedó en epidemia, casi se convierte en una epidemia que fue el SIDA. De verdad, ustedes son muy jóvenes, pero en el siglo, de repente no leí la historia, siglo pasado, fines de los 80, hubo una explosión de pacientes con VIH y que se complicaban con SIDA. Ahí estaba en Europa, en Estados Unidos, homosexuales, drogadictos, prostitutas y hemofílicos, y la enfermedad llegó hasta el Perú y se dispersó. Casi se convierte en una pandemia. Menos mal que se controló con medidas sanitarias, con educación, porque esta se contagia por contacto sexual y por transfusiones de sangre. Bueno, la controlamos más o menos, la ciencia, la medicina. Otro virus aparece en el siguiente siglo, que también tiene que ARN. Ese no quedó en pandemia, se convirtió en una pandemia. O sea, los dos virus que en los 2 siglos nos han querido desaparecer son virus con AR
con AR. ARN. AR. Cosas del Orinoco. El empleado ya va a ser el patrón. O sea, ya se cansó de ser el empleado del ADN, ¿no? Muy bien, punto. Vamos a ver ahora. Ya, ¿qué hace el ARN? Ese empleadito, miren, ¿qué le va a hacer? Como Mr. Bean, le está copiando la información al amo y señor que es él, que es el AD, al ADN. Es una cadena. Jóvenes, esto es re fácil, miren. El ARN es solamente una cadena de nucleótidos. Solo es una cadenita, es como que fuera la mitad del ADN. Ahora, ¿de qué está hecha esta cadena? Dígame. De Nucleótidos. nucleótidos con citosina, guanina, adenina, pero no entra la timina. En vez de la timina entra el ura. Uracilo. Es una cadenita. Ahora, ¿cómo se une un nucleótido a otro? Lo mismo que el ADN, por enlaces fosfo. Fosfodiéster. ¿A qué carbonos? Al 5, 3, 5. Es lo mismo, ¿sí? A ver, si les preguntaran y no me fallen. Diferencias entre ADN y ARN. Yo les voy a dar. El ADN lleva nucleótidos con desoxirribosa. El ARN con Ribosa. ribosa. Chévere. El ADN son dos cadenas pegadas por puentes de hidrógeno. El ARN, mayormente, Una. una. Chévere. El ADN tiene sus nucleótidos llevan timina. En vez de timina, ¿qué lleva el ARN? Uracilo. Perfecto. ¿Quién es el amo y señor el que tiene la clave? El ADN. ¿Quién se la copia y la traduce? El ARN. ¿Quién es el patrón? El ADN. ¿Quién es el empleado? El ARN. ¿Quién tiene el código? El ADN. ¿Quién traduce el código y produce proteínas? El ARN. El ARN. Chévere. Otra. A ver, ¿dónde abunda el ADN? ¿Dónde se le encuentra más? Que es el amo y señor. En el núcleo. Y este señor tiene que estar en el Citoplasma. citoplasma, sí. Muy bien. Jóvenes, ya nos ganó la siguiente. Les voy a contar cómo funciona el ARN, inclusive las vacunas de Pfizer que están poniendo que están hechos de ARN, ¿ya? ¿Correcto? Bueno, espero que hayan aprendido, jóvenes. Está muy bien. La siguiente vamos a ver las clases de ARN, cómo funciona, y ya vemos también la parte de célula, ¿ya? Cuídense mucho, jóvenes. ¿Aló? Hasta luego, profesor. Hasta la próxima, profesor. Gracias, profesor. Hasta la próxima clase. Chao. Hasta luego, Chao. profesor.